Bienvenidos jóvenes a esta clase de administración de proyectos. Estamos en el tema de la ruta crítica. Este tema es una continuación que incluye el riesgo o la incertidumbre que implica emprender un proyecto. En los problemas que hicimos anteriormente suponíamos que el tiempo de duración de la actividad era determinístico. Por decir, si la actividad duraba 9 semanas, pues suponíamos que iba a durar exactamente 9 semanas. Sin embargo, en el mundo real, pues hay muchas situaciones que pueden hacer que una actividad se alargue, se atrase o en algunos casos se acorte. Por lo tanto, este tema, que es continuación, vamos a incluir 3 posibles escenarios que le vamos a llamar optimista, más probable y pesimista. Por ejemplo, se va a emprender un proyecto, digamos, el proyecto consiste en la construcción de una nueva supercarretera, que sea una autopista que va a conectar varias ciudades de una región. Vamos a hacer la planeación, tal como lo hemos visto en el curso. Se van a determinar las actividades necesarias para poder completar el proyecto, así como los tiempos y el costo de cada actividad. Pero puede suceder que a lo mejor ocurre una lluvia torrencial y que ese chubasco atrasa algunas de las actividades de la obra. Son eventos impredecibles que pueden suceder y que eso va a ocasionar que el proyecto dure más de lo planeado. O que tal vez el proveedor que nos iba a suministrar todo el material del cemento tuvo algún problema con sus vehículos, algún accidente y no entregó a tiempo el producto para continuar la construcción. O que hubo una inconformidad por parte de los trabajadores y que se pusieron en huelga. Pararon la obra durante algunos días y entonces eso atrasa la obra. Entonces hay muchos imponderables que pueden ocurrir y que a veces son difíciles de predecir. Por lo tanto, al establecer la planeación de un proyecto, siempre es bueno poner 3 posibles escenarios. El optimista, que lo vamos a denotar con la letra A minúscula, sería las condiciones en que el proyecto se emprende con todas las condiciones a favor. Todo favorable. No hay atrasos, los proveedores cumplen con los tiempos de entrega, no hubo un problema de que hubo un robo, una situación del clima desfavorable, conflictos con el equipo de proyectos o conflictos laborales, sino que todo salió perfecto, ¿no? El caso opuesto sería el escenario pesimista, que hubo muchas situaciones desfavorables que hicieron que el proyecto tuviera algún tipo de atraso. Desde algún problema con el gobierno, que no se tramitó un permiso, que los trabajadores se inconformaron y entonces hubo ausentismo, que algunos proveedores incumplieron con los tiempos de entrega, etc., ¿no? Y el tiempo más probable sería lo que más probablemente puede ocurrir. Entonces tendríamos 3 posibles escenarios. El optimista sería la duración de la actividad más corta, porque supondríamos que todo salió perfecto. El pesimista tendría la duración de tiempo más larga, porque suponemos que van a ocurrir problemas que van a ocasionar que esa actividad sufra un atraso. Y el probable, que va a estar entre el extremo optimista y el extremo pesimista. Para resolver este problema se hace igual que lo hicimos en las 2 clases anteriores, con los 2 problemas que les dejé y los problemas que ustedes me entregaron de su primera tarea. Vamos a calcular el tiempo esperado, que va a ser el tiempo promedio. Y junto con el tiempo esperado o tiempo promedio, vamos a calcular la varianza. De tal manera que vamos a suponer que estos tiempos en la duración del proyecto siguen una distribución normal, que tiene una media y una varianza. Una varianza 1 y una media de 0. Entonces, esta es la distribución normal. Para resolver este tipo de problemas vamos a tener que usar una tabla de distribución normal.
En los libros, al final, en los apéndices que yo les di de los libros, ahí viene una distribución normal. Si no, pues pueden buscar en internet una tabla de distribución normal. O tal vez tengan una ustedes ahí en sus materiales que hayan cursado en otras materias como probabilidad o estadística. Entonces vamos a hacer uso de la distribución normal. Este tiempo que en la tabla de distribución normal es 0, pues sería el tiempo esperado del proyecto, o sea, la duración del proyecto, lo que se espera que el proyecto termine. Y va a tener una varianza, que es la que vamos a calcular de acuerdo a la ruta crítica. De tal manera que pues va a haber una probabilidad de que el proyecto dure más de lo esperado o una probabilidad de que el proyecto dure menos de lo esperado. Específicamente, como la distribución normal es simétrica, pues estaríamos hablando más o menos, bueno, exactamente del 50% de cada lado. Así que cuando calculemos el tiempo esperado de la ruta crítica en este modelo, suponemos que hay 50% de probabilidad de que el proyecto dure más de ese tiempo y 50% de probabilidad de que el proyecto dure menos de ese tiempo. En los ejercicios que vamos a hacer ahorita, así como los que dejé de tarea, vamos a poner ahí que ustedes encuentren la probabilidad de que el proyecto dure tanto tiempo. Bueno, nomás para poner un ejemplo aquí, no tiene que ver con el problema, ¿no? Vamos a suponer que el proyecto tiene una duración de 50 días. Este es el tiempo esperado. Y que el problema pregunte, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto se concluya en 60 días? Entonces estaríamos aquí. Entonces buscaríamos en la tabla de distribución normal el área bajo la curva. Esta área bajo la curva va a representar la probabilidad de que el proyecto dure menos de 60 semanas. O planteado al revés, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto dure más de 60 días? Bueno, entonces sería pues esta parte que está aquí. Que el proyecto tarde más de 60 días. De esta manera, los que hacen la planeación pueden tener una idea, pues cuáles serían los rangos en que el proyecto debe terminarse. De tal manera que se pueda hacer pues una planeación de acuerdo a las circunstancias en que se va a emprender. Estos tiempos estimados, pues son tiempos estimados. Es decir, el analista con su experiencia pasada en otros proyectos, pues puede decir, bueno, cuál es la probabilidad de que un proyecto se alargue o se atrase, que estas actividades tengan alguna demora o que se puedan cumplir a tiempo. Bueno, aquí el problema ya nos da los datos. Este problema lo resolvimos en la última clase, nomás que lo resolvimos pues con los tiempos determinísticos. Ahora lo vamos a resolver bajo condiciones de incertidumbre, suponiendo 3 escenarios posibles. Son las actividades que van de la A hasta la K. Era el problema que venía en el libro que les di en la bibliografía, que tiene que ver con la ampliación o la construcción de un nuevo hospital que permita una mejor atención médica a los pacientes. Es el libro que se llama Administración de Operaciones, Procesos y Cadenas de Valor, de Krajewski, Ritzman y Malhotra. Bueno, aquí vamos a ver en condiciones así de probabilidad. El problema nos da los datos, igual los problemas de la tarea, como los que vengan en el examen, pues estos van a ser datos que se nos van a dar. Vamos a aplicar simplemente las fórmulas, el procedimiento y lo más importante, pues la interpretación, que sería la respuesta a lo que pide el problema. Para calcular el tiempo esperado, pues vamos a utilizar la fórmula tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista entre 6. Entonces así vamos a calcular los tiempos esperados, que serían básicamente pues los tiempos promedio de cada actividad. Esta fórmula pues se va a aplicar para cada una de las actividades. Y la varianza pues se va a calcular
para cada actividad B menos A, que es el tiempo pesimista menos el tiempo optimista, que es el valor mayor menos el valor menor, entre 6. Todo esto elevado al cuadrado. Y este sería la varianza. Entonces, por ejemplo, para la actividad 1, los tiempos optimista, probable y pesimista, usando esta fórmula. Entonces sería 11 más 4 por 12 más 13, todo eso entre 6 y nos da 12. Este sería el tiempo esperado, o por decirlo de otra manera, el tiempo promedio, tomando en cuenta los 3 escenarios. Entonces sería así, ¿no? Para la actividad A. $11 más 4 por 12 más 13 entre 6. Y eso nos da 12. Para la varianza de la actividad A, pues sería 13 menos 11 entre 6, todo elevado al cuadrado. Entonces sería 13 menos 11 entre 6 al cuadrado. 0.11. Pueden redondearlo así a 2 decimales. La diferencia por error de redondeo pues es despreciable. O pueden ponerle punto 11, 3 o 4 decimales. Ese no sería problema, ¿no? Los decimales vamos a redondearlo a 2. Para la actividad B, pues igual, ¿sí? Usamos la fórmula. Entonces sería 7 más 4 por 8 más 15, todo entre 6. La varianza pues sería 15 menos 7 entre 6, todo elevado al cuadrado. Entonces repito, ¿no? Sería para el tiempo esperado 7 más 4 por 8 más 15 entre 6. Bueno, para ahorrarnos tiempo, le voy a poner aquí los resultados. De hecho, en la tarea anterior, pues había un problema en que ustedes aplicaban esta fórmula. Entonces, para ahorrar tiempo, aquí le voy a poner los resultados de los tiempos esperados. Ya si ustedes lo quieren comprobar. A ver, creo que me faltó, es 12, 9, 10. Me faltó aquí un 10. 12, 9, 10. Luego 24, 10, 35. 40, 15, 4. Y la última actividad, 6. Y la varianza, pues calculamos la primera, que era 0.11, luego 1.78, 2.78, 1.78, 7.11, 4, 7.11, 2.78, 9, 5.44 y 0.11. Bueno, ahí están los valores ya resueltos. Ya tenemos los tiempos esperados y la varianza. Nomás recordando, la varianza pues mide eso, la variabilidad entre los valores estimados. Por ejemplo, esta actividad tiene una varianza de 7.11 porque es la actividad que más varía en los tiempos optimista y pesimista, que corresponde, pues creo que a la actividad G, ¿no?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, esta también, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. La actividad E, miren, tiene un tiempo optimista de 14 y un tiempo pesimista de 30. O sea, tiene mucha variabilidad. De un tiempo muy corto se pasa casi al doble en caso de un atraso. Por esa razón la varianza pues es muy alta. La actividad A y la K pues tienen la varianza más pequeña, porque la variabilidad entre los tres escenarios pues es muy poca. Va de 11 a 13. El peor de los casos pues sería solamente 2 periodos que podría atrasarse el proyecto por alguna contingencia que se presentara. Entonces, por eso es importante la varianza, porque no solamente nos interesa conocer el promedio, el tiempo esperado, sino también el grado de variabilidad entre los tres posibles escenarios. Bueno, ya que tenemos eso, pues resolvemos por el método de la ruta crítica, que ya está resuelto, porque fue el problema que resolvimos en la clase pasada. No más que en la clase pasada, estos se nos daban como tiempos determinísticos, ¿sí? Ya eran tiempos dados. Ahora supusimos que estos tiempos que están aquí son el resultado de los tiempos probabilísticos de los tres posibles escenarios, con su respectiva varianza. Por lo tanto, no lo vamos a resolver como ruta crítica, porque ya lo resolvimos. O sea, ya calculamos la ruta crítica de este problema. De todas maneras, pues aquí voy a volver a reescribir el diagrama, que fue el problema que resolvimos en la clase pasada, y encontramos la ruta crítica. Entonces aquí lo voy a poner otra vez. Aquí estaba el inicio, las actividades A, con una duración de 12. Eran semanas. La actividad B, con una duración de 9. Estas dos actividades comenzaban simultáneamente. Luego estaba la actividad I, F y C. La actividad I tenía una duración de 15, F de 10 y C de 10. Eran las actividades predecesoras de la actividad A. De la actividad B tenía actividades D y E. La actividad D con una duración de 10 y la actividad E con una duración de 24. Luego teníamos la actividad G y H. La actividad G, una duración de 35, y la actividad H, una duración de 40. La actividad K, con una duración de 6, y la actividad J, con una duración de 4. Entonces tenía J, actividades G, H y E. Y aquí terminaba el proyecto en la actividad K. Así estaba, ¿no? Bueno, ese es el problema que resolvimos en la clase anterior, donde encontramos la ruta crítica. Y pues ahora vamos a aplicarle la distribución normal, o lo vamos a interpretar con la
distribución normal. Bueno, muy bien. En este problema, bueno, déjenme checar la ruta crítica que habíamos encontrado para este problema. Era B, D, H, J y K. Era la ruta crítica que determinamos. Ruta crítica era B, D, H, J y K. Que vendría a ser las actividades críticas, aquellas que no se pueden retrasar. Todas las demás actividades que no están aquí en la ruta crítica, pues tienen un tipo de holgura, que es la diferencia entre los tiempos de terminación próximo y lejano. Si hay una diferencia, decimos que son actividades que tienen holgura total. Está también lo que le llaman holgura libre, que ahorita por lo pronto pues no vamos a detallar en eso, pero la holgura libre pues sería cuando una actividad tiene relación con otra actividad, entonces decimos pues que tiene holgura libre. Por ejemplo, determinamos en el problema tiempos de terminación más lejano y más próximo de la actividad I, era 27 y 63. Y para F, 22 y 63. Esta, ¿no? Estas dos se conectan con K, ¿sí? Entonces tomábamos 63, el tiempo de terminación más lejano. Entonces aquí, pues los tiempos de terminación más lejano son iguales, ¿sí? En cambio, hay para otras actividades cuyos tiempos son diferentes. Entonces, eso también pues, le llaman holgura libre, ¿sí? Bueno, muy bien, eso nomás pues era para recordar lo que habíamos visto. Entonces, encontramos la actividad B, ruta crítica, actividades B, D, H, J y K, que habíamos determinado, tenían una duración vamos a checar aquí bueno, vamos a sumar aquí porque no encuentro era la actividad B, 9 más D más H más J más K, 69. Es el resultado que habíamos tenido, ¿no? Ruta crítica B, D, H, J, K. El tiempo de duración del proyecto, 69 semanas. Solo que en este caso, en este modelo, estamos suponiendo que estos valores, duración de las actividades, son probabilísticos, no son determinísticos. Que la actividad A puede durar más de 12 semanas o menos de 12 semanas, que fue el resultado de sacar el promedio de los 3 escenarios. Esa es la diferencia de este modelo con respecto al modelo que vimos la clase anterior. Bueno, ya tenemos, aquí está, volví a reescribir la red, que fue la que resolvimos la clase anterior, el resultado. Recordando, pues poníamos aquí los tiempos de inicio y terminación, más próximo y más lejano. O le llamamos también tiempos de inicio y terminación a tiempo, inicio y terminación tardíos. De las dos formas es lo mismo, ¿no? Entonces ponemos aquí 0 más 12, 12. Tiempo de inicio y terminación más próximo o a tiempo. Luego aquí igual, pues estas actividades, como tenían el precedente, pues le poníamos 12. 12 más 15, 12 más 10, 12 más 10.
y nos daban los tiempos de inicio y terminación. Luego la actividad K, pues ya teníamos los tiempos de terminación. De los tiempos de terminación más próximo de estas dos actividades, pues escogíamos la mayor, porque para llevar a cabo la actividad K tenemos que haber terminado ambas actividades que son precedentes. Y así, ¿no? Nomás haciendo ahí rápidamente un recordatorio del método de la ruta crítica. Y luego nos regresábamos al revés para calcular los tiempos de inicio y terminación más lejanos o tardíos. Los poníamos aquí abajo de las actividades. Bueno, muy bien, pues ya lo resolvimos en la clase pasada. Ya tenemos la ruta crítica. Ahora vamos a poner aquí la distribución normal. Cuya media es 0 y su desviación estándar 1. En el problema, este tiempo esperado es de 69 semanas. Es el tiempo esperado en que el proyecto va a terminar. Vamos a poner así, ¿no? Tiempo esperado de terminación del proyecto. Sería este. Tiempo esperado. Vamos a calcular la varianza de la ruta crítica, que sería pues sumar las varianzas de toda la ruta crítica, únicamente de la ruta crítica, no de todas las actividades de la red, sino solamente la varianza de las actividades críticas. Son las que estaban en el pizarrón. Yo aquí ya pues ya lo borré. Lo vamos a sumar. Es la varianza de B, la varianza de D, de H, de J y de K. Entonces vamos a sumar esas varianzas. Que aquí en la tabla del problema, la varianza de B es 1.78. La de D, 1.78. Recuerden, están redondeados a 2 decimales. La de H, 2.78. La de J, 5.44. Y la de K, 0.11. Entonces se suman esas varianzas. Sería la sumatoria 1.78 más 1.78 más 2.78 más 5.44 más 0.11. Esto nos da 11.89, que sería la varianza. 11.89. Hasta ahí pues está resuelto el problema. Ya calculamos el tiempo esperado de terminación del proyecto con su respectiva varianza. Lo que mencionaba ahorita para explicar este modelo al principio es que según la distribución normal, que es perfectamente simétrica, pues hay 0.5 de cada lado o 50% de cada lado. Por lo tanto, hay una probabilidad de que el proyecto dure más de 69 semanas. Exactamente, hay una probabilidad del 50% de que el proyecto dure más de este tiempo. Y 50% de probabilidad de que el proyecto dure menos de 69 semanas. Entonces, si nos dan una fecha específica, pues tenemos simplemente que hacer la conversión para leer el valor crítico aquí en la tabla de la distribución normal. Para hacer esa conversión, para convertirlo en Z, el valor estandarizado,
pues sería con la fórmula el tiempo deseado menos el tiempo esperado entre la desviación estándar, que sería sacarle la raíz cuadrada a la varianza, que es esta varianza, ¿no? La varianza de la ruta crítica. Entonces, esta fórmula es la que ustedes van a utilizar cuando el problema les pregunte ahí cuál es la probabilidad de que el proyecto termine en tal o cual fecha. Entonces, el que menciona aquí el autor, a ver si lo tenemos, 72 semanas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto termine en 72 semanas? Bueno, es un ejercicio, ¿no? Pudo haber dicho, bueno, ¿cuál es la probabilidad que el proyecto termine en 60 semanas? ¿O cuál es el proyecto que termine en 58 semanas? Es nomás para poner un ejemplo y usar la tabla de distribución normal. Entonces usan esta fórmula. Bueno, el tiempo en que desea terminarse el proyecto, 72 semanas, menos el tiempo esperado que obtuvimos al resolverlo con la ruta crítica, usando los tiempos de la actividad, que son los tiempos esperados, los tiempos promedio, entre la desviación estándar, que sería 11.89 raíz cuadrada. Entonces sería 72 menos 69. Esto nos da 3. Entre 11.79 raíz cuadrada, que es 3.43. Y nos da 0.87. También vamos a tomar dos decimales. Ese error por redondeo pues va a ser mínimo, no afecta al resultado final. Entonces este es el valor Z. El tiempo que se desea terminar el proyecto, ese nos lo va a dar el problema, que nos diga, bueno, ¿cuál es la probabilidad que el proyecto termine en 72 semanas? En promedio, el tiempo esperado es 69, pero yo quiero saber cuál es la probabilidad de que termine en 72 semanas. Entonces sustituyen en la fórmula el tiempo que pide el problema, el resultado que obtuvimos con la ruta crítica, entre la varianza de las actividades de la ruta crítica, que es la suma de las varianzas de todas las actividades de la ruta crítica. 3.43. Entonces, la probabilidad de terminar el proyecto en 72 semanas. Que en el valor Z, en la distribución normal, equivale a 0.87. Suponiendo que la distribución normal, la media es 0. Si el problema hubiera dicho, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto termine en 60 semanas? Entonces estaríamos de este lado, que termine antes del tiempo esperado que calculamos. Entonces el valor, al poner aquí ustedes 60 menos 69, les va a dar negativo. Y la Z pues va a quedar de este lado, a la izquierda de 0. Ese sería el valor negativo, es decir, estamos buscando la probabilidad de que el proyecto dure menos del tiempo esperado. Bueno, este libro, al igual que el otro, traen al final, en el apéndice, tablas. Entre ellas viene pues la tabla de la distribución normal. Es esta que está aquí. Repito, sacan ustedes una copia ahí para sus ejercicios, o cuando vayamos a presentar el examen, pues deben tener ahí una tabla a la mano, que es la que vamos a usar, o tal vez ya tengan ustedes una ahí de algún otro libro que tengan, o de clases que tomaron en semestres anteriores, en materias que tienen que ver con probabilidad y estadística. Esta que trae aquí el autor se lee así. Viene, bueno, voy a poner de este lado.
calcula el área bajo la curva del valor Z hacia la izquierda. O sea, el área que está aquí sombreada. Entonces, cuando yo leo el valor Z en la tabla, me está dando el área que está a la izquierda del valor Z, hacia atrás. Así. Hay otras tablas que al revés lo miden hacia la derecha. Otras tablas que solamente miden de la media del centro hacia la derecha. Entonces, eso no importa porque la tabla de distribución normal es simétrica. Es decir, tiene 0.5 de cada lado. O sea, no hay problema en cómo el autor haya puesto la distribución normal. Este del libro viene así. Bueno, pues entonces lo aplicamos aquí a nuestro ejemplo. Punto 87. Entonces vamos a encontrar el área que está a la izquierda. Sería esta. Entonces nos vamos a la tabla de distribución normal. Leemos aquí pues el valor de Z. Debe ser 0.87. Entonces nos vamos ahí al renglón 0.8 y luego nos movemos en las columnas hasta encontrar 0.87. 0.87 es 0.8051. Esa es la probabilidad. 0.8051, que es el área de la curva. Punto 8051. Nomás déjenme checar bien, que lo leí bien. 0.87. 0.87, sí, ¿no? Ah, no me equivoqué. Es 0.8078. 0.8078. Ese sería el área bajo la curva, la que vimos aquí en la tabla, ¿no? Que corresponde a la probabilidad. Bueno, redondeando, si nos dio 0.8078, lo vamos a redondear a 81. Para dejarlo en valor entero. 0.81. Entonces contestamos, hay una probabilidad del 81% de que el proyecto se termine en 72 semanas. Hay una probabilidad del 81% de que el proyecto se termine en 72 semanas. ¿Y cómo diríamos lo opuesto? Bueno, hay una probabilidad del 19% de que el proyecto dure más de 72 semanas, que sería esta área que pues voy a rellenar. Este sería el punto 19. Casi 20%, ¿no? Casi tenemos un 20% de que el proyecto dure más de 72 semanas. Bueno, ese es el análisis de riesgo, ¿sí? Que nos permite a nosotros pues tomar en cuenta las condiciones de incertidumbre que muchos proyectos enfrentan, de tal manera que es bueno considerar esas contingencias que se pueden presentar y poder tener pues 3 escenarios posibles y entonces decir, bueno, vamos a manejarnos más o menos en este rango, lo más pronto que podamos terminar el proyecto y lo más largo. Igual si dijéramos, bueno, ¿cuál es la probabilidad que el proyecto termine en 50 semanas? Bueno, pues va a ser quizá una probabilidad muy baja, ¿no? Entonces, muchas veces eso es muy importante porque determina pues las decisiones que toman quienes van a emprender el proyecto, o sea, a lo que se pueden enfrentar, ¿no? Bueno, muy bien, con esto creo que queda bien explicado, con eso pueden resolver los problemas de la tarea.
Nos quedaría un último tema de esta unidad que corresponde al segundo examen, que sería los costos. Hasta ahorita hemos manejado actividades únicamente con respecto al tiempo, pero claro está que las actividades también implican un costo. Así que el próximo modelo es una ampliación de lo mismo que hemos visto hasta hoy, pero incluyendo ahora el costo de emprender y llevar a cabo una actividad. Cualquier duda o pregunta, con toda confianza, pues se ponen en contacto con un servidor para tratar de asesorarlos o ayudarlos a plantear algún problema. Gracias por su atención.